Hablar de inclusión es hablar de la historia del otro, del diferente. Un otro a quien se le ha negado la posibilidad de compartir espacios, tiempo y experiencias comunes. Entre ellas, la educación. Nadie enseña a partir de una mirada desigual. Nadie aprende si es visto como desigual. Carlos Escliar. Se entiende por discapacidades todas aquellas condiciones físicas, psicológicas o sociales que generan barreras. Tradicionalmente, la discapacidad había sido definida como una deficiencia en la persona. Es por esa deficiencia que se pensaba que tenía una discapacidad. Sin embargo, para entender qué es la educación inclusiva, hay que comprender que la discapacidad es el resultado de las barreras de un mundo excluyente, pensado para las mayorías y no para la diversidad de personas. Aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la educación no se puede dar. Paulo Freire. El ser humano, en su afán por clasificar todo aquello que desconoce, ha tratado de etiquetar aquello que no entra en los parámetros de la normalidad, ya sea por el color de piel, orientación sexual, género, origen o condición. En realidad el problema central está en pensar que existe solo una forma de vida deseable. A lo largo de la historia, la discapacidad se ha pensado desde distintos modelos que forjan nuestros referentes. A lo que se le llama el modelo mágico religioso de la discapacidad es básicamente al pensamiento que se tenía hace más de 300 años acerca de las personas con estas características, y eran distintas causas mágicas, no sé, eclipses, maldiciones, etcétera, provocaban que las personas tuvieran estas características de vida, y entonces eso provocaba que se generaran muchísima discriminación, se consideran impedimentos terribles, incluso que se les considerara como enviados del demonio. Este pensamiento perduró durante muchísimos años y desgraciadamente aún existen restos de ese pensamiento en la gente. Los podemos observar, por ejemplo, cuando se les trata como fenómenos. Cuando tú tratas a una persona con discapacidad con morbo, cuando te refieres a ella únicamente por esta característica, sin tomar en cuenta ninguna otra, sin llamarle por un nombre, sin llamarle de ninguna otra manera, ahí estás expresando todavía restos de este modelo mágico. Las guerras mundiales traen como consecuencia, una de las muchas consecuencias que traen es que regresan ahora amputados, regresan ciegos, regresan sordos, son discapacidades adquiridas. Entonces estas personas, como no nacieron con estas características, no están acostumbradas a ellas y no desean ser tratados como las personas con discapacidad eran tratados en ese entonces. Entonces ellos empiezan a buscar que se les considere, ¿no?, que se les trate como otras personas. El primer trato que reciben es de parte de la medicina moderna, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en que el símbolo internacional de accesibilidad tiene los colores de un hospital. De hecho, la mayoría de cosas relativas a la discapacidad todavía tienen este azul y este blanco, que son colores de los hospitales. Se empieza a hablar de minusvalías o de invalidez, y se habla mucho de la rehabilitación, ¿no?, de esperar a que los tratamientos vayan mejorando y poco a poco, a través de la tecnología y de la medicina, estas personas, por así decirlo, superen esta condición, cosa que obviamente no iba a ocurrir. Pero este modelo es un gran avance porque empieza a humanizar a las personas con discapacidad. El modelo económico es pensar a las personas con discapacidad a través de estos aspectos de minusvalía, pero ahí refiriéndote a valía totalmente económica, ¿no? Entonces una persona con discapacidad va a valer o no va a valer dependiendo de la independencia económica que tenga, y entonces vienen toda una serie de fenómenos y toda una serie de movimientos que provocan que las personas con discapacidad se vean como un botín. Llegan estas campañas, por ejemplo, las campañas fiscales, ¿no?,
que no le des trabajo a una persona con discapacidad porque es una persona con capacidades y con aptitudes y que es una persona responsable, etcétera, etcétera. Dale trabajo porque vas a obtener un beneficio en impuestos. Este modelo no trata a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y no busca para ellos oportunidades. Busca generar una lástima que se transforme en derrama económica, lo cual podemos ver. El más claro ejemplo es el Teletón y la imagen que tiene de los niños con discapacidad. A partir de estos modelos se crean las ideas y creencias con las cuales miramos a las personas con discapacidad y por ende la forma en que las tratamos. Nos olvidamos de todas y cada una de las personas que no pueden ver, escuchar, caminar o socializar igual que nosotros. Nos negamos a creer que existen otras formas de vida radicalmente distintas a la nuestra. Pero, ¿quién es normal? ¿Somos normales? El principio de igualdad de oportunidades implica dar a cada uno a partir de sus necesidades y sus posibilidades. La igualdad de oportunidades solo puede realizarse cuando se reconocen y sostienen las diferencias. Norma Filidoro. ¿Qué es el modelo social de la discapacidad? El modelo social dice que empieza a ver que en realidad la discapacidad no es responsabilidad de la persona. Es decir, yo, usuario de silla de ruedas, por ejemplo, no tengo la culpa de que las calles estén hechas. Existe, siguiendo con el ejemplo de los usuarios de silla de ruedas, el derecho a libre tránsito. Entonces, el que no estén las calles adaptadas, no haya caminos adaptados, etcétera, no es un problema de las personas, es un problema que tenemos como sociedad de pensar a todas las personas iguales y que todos van a tener las mismas necesidades de comunicación, de movilidad, de ingreso, de egreso. Ahí la discapacidad se define como esta interacción que ocurre entre una condición de vida de una persona y una barrera que nosotros imponemos. Estas barreras pueden ser arquitectónicas, ambientales, sociales, pueden incluso ser pedagógicas en el ámbito de la educación. De ahí viene, de hecho, esta terminología de llamarles personas con discapacidad. Primero porque se tiene que admitir su condición como personas, antes que cualquier otra cosa son personas, y solo se adhiere el con discapacidad porque existe esta barrera. En el momento en el que la barrera ya no exista, ya no se trata de personas con discapacidad. A continuación les voy a contar un poco de mi experiencia universitaria, es decir, mi inclusión dentro de una universidad. Primeramente me gustaría decir que me siento un poco orgulloso de poder considerarme una persona que está a punto de titularse en la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac. Mi experiencia universitaria fue, digamos, un poco difícil debido a que presentaba algunas desventajas o barreras dentro de las aulas o dentro del espacio de esta universidad. Pero es normal, no fui discriminado directamente y cada uno de mis alumnos y maestros se esforzaron por incluirme. Sin embargo, no fue efectivo debido a que no contaba con las herramientas indispensables o necesarias para poder ser incluido al 100%. Por ejemplo, no tenía intérprete de lengua de señas o en ciertos videos no podía tener acceso a la información mediante el subtitulado, o en ciertas ocasiones se me dificultaba leer los labios a los maestros debido a que se les olvidaba que yo era una persona sorda y hablaban viendo hacia el pizarrón mientras escribían. Y en muchas ocasiones no utilizaban presentaciones de PowerPoint, lo cual se me facilita mucho a mí para poder entender todo lo que comentan en una aula o en una clase. A pesar de ser una persona sorda, esa fue la única persona sorda que estudió en esta universidad. Pude tener la oportunidad de tener muchos amigos y de ser bien tratado y de ser incluido en todas las actividades, ya sean actividades culturales, actividades deportivas. Fui bien incluido y reconocían mi persona y reconocían mi potencial y eso me hizo sentir incluido y orgulloso. Mi vida da un giro de 180 grados al momento que pierdo la vista a los 10 años, causa de la caída de la azotea de mi casa. En el 2000
mi hermana se acerca y me ofrece apoyo en compañía de una maestra en educación especial. Comienza lo que es mi integración de nuevo a la parte educativa. Allí recibo lo que es orientación y movilidad, braille, lo cual me permite estas dos herramientas volverme a ser una persona activa, aunque estudies en una escuela especial como se consideraba hace tiempo. Al final de cuentas terminabas inmerso en una sociedad buscando oportunidades de trabajo, y esto me permitió tener un poco de diferencia a comparación de los compañeros ciegos que han estado en escuelas especiales. Como esas son especiales, pues el trato era especial y la gente lo sigue viendo como gente especial. Solamente es que la persona normovidente se ponga en el lugar de la persona ciega. Si no lo logra hacerlo en ese momento, por el miedo que tenga, es el mismo miedo que nosotros tenemos al principio. Cuando se pierde la vista nos encontramos con ese miedo, pero hasta que nos atrevemos a dar un paso, hasta que logramos atravesar la puerta de nuestra casa, cuando logramos atravesar una puerta de una institución y permanecer dentro de la institución, a pesar de que el sistema educativo no está preparado para una persona con discapacidad, porque así lo mencionan, pero yo creo que nadie, ni una persona normal, está preparada para cambios. Yo siento que mucho menos un sistema, y el sistema lo hacemos todos. Entonces es momento de cambiar. ¿Qué es incluir a un niño o niña al aula? Para mí se trata de generar las condiciones para que los niños y niñas sean partícipes activos de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, visibilizar con una mirada crítica las barreras existentes en el contexto educativo, físico, social, cultural y personal. Muchas veces reducimos el problema de la inclusión al estudiante asociándolo únicamente a sus dificultades de aprendizaje, a su compromiso cognitivo, motor, etc. Sin embargo, la escuela no ha cambiado y no se ha actualizado, por lo tanto, a las necesidades de los estudiantes de hoy, entendiendo que cada vez son más los que participan de esta instancia, por lo tanto asume otra complejidad. Para mí, en primera instancia, hay que facilitar que los mismos docentes y estudiantes se conozcan, que vayan afianzando los vínculos, que se creen lazos, ya que la escuela es un pilar fundamental y donde están mayor cantidad de tiempo, donde el juego sea mediado por los adultos, donde se facilite la interacción, la convivencia entre las personas que están en esta instancia. También es importante generar clases dinámicas, lúdicas, donde las formas de presentar el contenido también impliquen acercarse a través de los diferentes sentidos y existan diferentes posibilidades de representar lo aprendido también, donde los mismos estudiantes sean agentes de su propio aprendizaje. La escuela puede responder de dos formas al diferente. La primera, buscar borrar la diferencia y tratar de normalizar al otro, o reconocer la diversidad de las personas y aprender de ellas. Y desde esta segunda mirada nos replanteamos cómo se está enseñando a quien es diferente, pero sobre todo, cómo estamos enseñando a educar para la diversidad. Para que las escuelas sean más inclusivas, hace falta la identificación y eliminación de las barreras, posibilitando un entorno físico, social, económico y cultural accesible para toda clase de personas. Incluir es reconocer al otro desde su diferencia. Cambiar la mirada es saber que existen muchas formas de ser en el mundo. Repensar la educación desde la diversidad es renunciar a toda idea de normalización.